Gracias, Señor, por esta oportunidad de esta palabra. Yo sé que va a traer un antes y un después a la vida de muchas personas. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, porque sabemos que cada palabra que tú traes a nuestras vidas son para edificarnos, para confrontarnos, pero sobre todo para darnos una esperanza nueva. Para abrir una puerta, jamás las cierras todas, Señor. En el nombre de Jesús, jamás nuestros pecados van a ser tal división que tú llegues a aborrecernos, Señor, sino que siempre tu misericordia, de hecho, tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, porque cada persona que ha pecado, que eso somos todos los seres humanos, necesita una oportunidad, necesita tener una puerta para volver al arrepentimiento y a la restauración. Así que, amado Dios, amado Espíritu Santo, en este momento que vamos a dar este tema tan delicado, pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando toda la enseñanza y que seas tú hablando a cada corazón para su restauración. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Osvaldo, por favor, me ayudas con la lectura de la palabra, el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 3 al 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído lo que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestros corazones. Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Bueno, el Señor añada bendición a su palabra. Me van a ver mucho inclinar la cara hacia aquí, que tengo aquí de este lado la computadora y toda la información. Mire, amados hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy triste porque la religión, no Cristo, óigase bien, no Cristo, la religión se ha encargado de condenar, de cerrar las puertas a las personas que han fracasado. Déjeme decirle algo, amados hermanos. Jesucristo vino y pagó un alto precio por nosotros. Alto, el más grande precio pagó por nosotros. ¿Y usted cree que él pagó ese alto precio para que tú y yo, que hemos pecado, que hemos cometido burradas, barbaridades, necedades, estupideces, todas esas cosas con los calificativos que le podamos colocar? ¿Usted cree que él vino y pagó ese precio para que tú y yo nos vayamos al infierno? La palabra de Dios es clara y dice que él no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Óigase bien, voy a dejar esto bien claro antes de empezar el estudio. El único pecado que no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el venidero, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, según Juan 3:17, es que las personas viene la luz a ellos y ellos sencillamente la rechazan de facto. Se mueren sin aceptar la luz que iluminaba su condición para restauración. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo y adjudicar a Satanás
lo que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo. De resto, todos los pecados, hermano, esto no es un aliciente para que usted vaya y se revuelque y haga todo lo que se le antoje y diga, bueno, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, porque no funciona así. La palabra de Dios también es clara en el libro de Hebreos, capítulo 10, 26 al 31, y dice que si nosotros pecamos voluntariamente, después de haber adquirido el conocimiento de la verdad, la sangre de Cristo no cubre esos pecados. ¿Qué significa eso? Me perdí, ya no tengo salvación. No, que va a tener que pagar el precio de ese pecado. Y créame que se paga muy alto cuando la gente peca voluntariamente. Da rienda suelta a Satanás en su vida, y para levantarse de esa condición es bien cuesta arriba, ¿ok? Ahora, voy a hablar acerca de divorcio y nuevo matrimonio. De eso se trata el tema, divorcio y nuevo matrimonio, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura, a mí me gusta como lo dice la PTD. Dice, después de que Jesús terminó de decir esto, se fue a Galilea para la reunión, para la región de Judea, al otro lado del río Jordán. Muchos lo siguieron hasta allá y él los sanó. Algunos fariseos, como hoy en día hay muchos fariseos modernos, mucha cizaña dentro del trigo y gente condenando a los demás, algunos fariseos se acercaron a él tratando de ponerlo a prueba, de tentarlo, y le dijeron, está bien que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo. Dejó la habichuela, como dicen aquí en República Dominicana, o caraota, como decimos los venezolanos, mal cocida, bueno, yo la dejo. No sabe planchar, la dejo. No. Dice, está bien que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo. Y Jesús le responde, ¿no han leído que el Creador desde el principio hizo un hombre y una mujer? Y dijo, por esta razón dejará el hombre a su padre, a su madre, para unirse a su esposa y los dos serán una sola persona. ¿Ok? Así que ya no son más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Ellos le preguntaron, bueno, ¿y entonces por qué Moisés permitió al hombre darle carta de divorcio a su mujer? Y Jesús le respondió, Moisés escribió este mandamiento debido a la dureza de sus corazones. Ahora, cuando habla de esta dureza, ¿de qué se trata? Bueno, hay tanto hombres como mujeres, porque no vamos a decir que son solo los hombres, también hay mujeres terribles, ¿verdad? ¿Cuál es la dureza de ese corazón? La gente, hay veces cuando se siente que está casado, dice, bueno, él se la tiene que aguantar porque él es mi marido. Bueno, ella se lo tiene que aguantar porque ella es mi esposa. Y resulta ser que con esta intención dan rienda suelta a su mal carácter, a sus palabras hirientes, a sus actitudes incorrectas, ¿verdad? Sabemos de naciones donde la mujer es como una esclava, es como un animal, se le ponen cargas que no puede llevar, se les golpea, se les maltrata, se les insulta, se abusa de ella en la intimidad, no dándole el lugar que corresponde. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Moisés escribió que se le podía dar carta de divorcio. Pero ahora Jesucristo, óigase bien, ¿quién está dando el causal de divorcio? Puedes divorciarte y volverte a casar si incurres en esto. Escuché. Entonces Jesús le dice que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. La única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo, y cuando estamos hablando de hombre, estamos hablando del género humano, hombre y mujer, y se case de nuevo, es si su esposa ha practicado
inmoralidad sexual o fornicación. Él se lo está diciendo a los fariseos, pero aquí cabe para hombre y cabe para mujer. Pastor, ¿usted está segura de eso? Bueno, vamos a ver qué dice el libro de Marcos, capítulo 10, versos 10 y 12. Es la misma escena, vienen los fariseos tentándole a ver si se podían divorciar o no. Él le dice que a no ser por causa de fornicación. Pero luego dice, en casa volvieron los discípulos, ya no los fariseos, los discípulos. Yo necesito saber, o sea, yo estoy predicando, estoy ayudando personas, quiero saber si una persona se puede divorciar o no. Dice que volvieron a preguntarle lo mismo y Cristo le dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra su cónyuge, contra ella. Y si la mujer repudia a su marido, salvo el causal que está dando Cristo, que es por fornicación, y se casa con otro, comete adulterio. Quiere decir que si una persona se enojó con el marido porque no se asea, porque es descuidado, porque no es amoroso, por cualquier cosa que se le ocurra, o la mujer, y se divorcia y se casa con otro, comete adulterio. Pero si uno de los dos comete fornicación, el otro, el afectado, es libre de divorciarse y volverse a casar. Ahora, yo, Arkelini Agüero, se pregunta, ¿por qué Jesucristo da esta salida y aprueba como causal de divorcio cuando hay una práctica de fornicación de un cónyuge contra el otro? El afectado por tal acción es libre de divorciarse y volverse a casar. ¿Por qué? Porque un Dios que aborrece el repudio, lo dice el libro de Malaquías. ¿Por qué un Dios que en el libro de Romanos dice que mientras estemos casados estamos sujetos por la ley, que el que se separa y se casa con otro comete adulterio? ¿Por qué? ¿Por qué él da esta salida? Porque adulterar contamina, rompe, altera, destruye el pacto establecido. Ahora, óigase bien. Voy a hablar cosas muy crudas. A mí me fascina hablar crudo. Que la gente no diga, ay, ¿qué quiso decir esa señora? No, usted va a entender lo que la palabra de Dios establece. ¿Por qué Cristo dice que si hay fornicación en el matrimonio puede uno divorciarse? En el libro de Deuteronomio, capítulo 24, del 1 al 3, dice la palabra de Dios que si un hombre toma una mujer, bueno, una pareja, pues se casan, ¿verdad? Y resulta ser que, bueno, no le gustó algo, se divorció, se separaron, y aquella mujer va y se casa con otro hombre. Y luego que se casa con aquel hombre, también fracasó con aquel. Dice que si ella quiere volver con el primer hombre, y porque el otro se murió o la despidió o lo que haya sido, el primer marido no puede tomarla de nuevo como mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer ya ha sido amancillada, fue usada por otro hombre. Y es abominación delante de Dios que una persona que fue y se acostó con otro y hizo un hogar con otro, suelte aquel hogar para regresarse al anterior. Eso es abominación delante de Dios y perversión de la tierra que Dios nos ha dado. Así que esa es la primera causa por la cual Cristo dice, mira, si hay fornicación, si se destruyó el matrimonio y cada quien agarró por su lado, por favor, pueden divorciarse y rehacer su vida. Ahora hablemos del término fornicación, porque ¿qué tenemos que entender si en el matrimonio
hubo práctica de fornicación para poder haber causal de divorcio. Ajá. Bueno, por cierto, el término fornicación es bien vasto y tenemos que clarificar qué significa cuando Cristo dice salvo por causa de fornicación. La fornicación que se puede practicar dentro del matrimonio y que afecte a uno de los cónyuges es cuando uno de los que se casó como heterosexual, porque vamos a aclarar, matrimonio significa un hombre ligado a la matriz de una mujer. Eso es matrimonio, ¿verdad? Entonces, si esta pareja se casa y resulta ser que uno de los dos, de repente, cuando van al matrimonio, a consumar el matrimonio, uno de ellos no quiere. Nos pasó un caso, estando nosotros recién casados, ¿verdad, Osvaldo? Hace unos 25, 26 años. Nos llegan unos ministros de Maracaibo y nos dicen, necesitamos un consejo de ustedes que son profesores de instituto bíblico, maestros de la palabra, porque tenemos un caso bien severo en la iglesia. Un adorador se casa con una de las líderes de la iglesia, pasa un año, pasan 2 años del matrimonio y resulta ser que ellos vienen un día a decirnos que se quieren divorciar. Queríamos saber cómo es eso, porque nosotros sabemos que no está permitido que si 2 creyentes se casan, se divorcien. Y la chica cuenta lo siguiente: me casé siendo virgen. 2 años de casada después, sigo siendo virgen. Porque el hombre con el que me casé se manifestó y me dijo que él es homosexual y que le da asco acostarse y tener relaciones conmigo. ¿Qué puedo hacer? Este hombre practicó fornicación contra su matrimonio. ¿Ok? Porque aunque él no consumó el matrimonio, porque nunca tuvo relación íntima con ella, al él declararse que tiene actividad sexual con otra persona, porque él no le agradan las mujeres para tener intimidad, él ya rompió el pacto, el vínculo matrimonial que lo unía con esta dama, aunque se casó por el civil, aunque se casó ante un altar, no existe el vínculo, está disuelto delante de Dios, porque ese es el causal que da Jesucristo. Tenemos otro caso. El otro caso es si una persona practica prostitución siendo casada. ¿Cómo? Y eso se hace. Bueno, tuvimos un caso, porque hay que ver que los pastores vemos casos terribles, de una pareja que tuvieron una situación económica muy fuerte y el hombre le plantea a la mujer que él tenía varios conocidos que podían facilitarle dinero si él tenía relaciones íntimas con estos hombres. Cuando hay prostitución, sea de parte de la mujer o sea de parte del hombre, dentro del matrimonio, ese matrimonio ya quedó disuelto. Delante de Dios, para los efectos del reino de los cielos, está disuelto. Porque el matrimonio, cuando uno se casa, le dicen, promete usted amar, cuidar, honrar y respetar. Parece que hay personas que lo entienden al revés. Irrespetar. No es irrespetar, es respetar a la persona y conservarte para él hasta que la muerte lo separe. En el momento en que la persona rompió aquello, pues lamentablemente rompió el vínculo que había de guardarse el uno para el otro. Ahora, el tercer caso es cuando, que también es fornicación, los dos que mencioné anteriormente pertenecen a ese campo amplio de lo que es la fornicación. El tercer caso es si uno de los cónyuges
practica la zoofilia o bestialismo. O el hombre o la mujer está casado y se ayunta con animales. Automáticamente es roto el vínculo matrimonial. De hecho, la palabra de Dios decía que si sorprendían a alguien ayuntándose con animales, que lo apedrearan, igual que mandaba que apedrearan al adúltero. Ok, el cuarto punto es si un hombre que está casado practica la pedofilia. Mire, tuvimos un caso triste, desgarrante, de verdad muy severo, de un sujeto que se casó con una dama porque esta dama tenía una niña y se casó con ella para abusar de su hija, el pedófilo. Y entonces ella tiene que quedarse con este caballero para que los mismos hijos que le está pariendo a él los abuse sexualmente. ¿En serio usted cree que el Dios de nosotros, que es un Dios justo, que es un Dios bueno, aprobaría una relación así? No, él destruyó el vínculo matrimonial cuando tomó uno de los hijos del hogar y abusó con ella o abusó de esta niña por varios años. No importa si hubiese sido una sola vez, igual rompió el vínculo por este acto de fornicación. El otro es, obviamente, el adulterio, el que se llega sexualmente a otra persona para hacer su vida con otra persona. ¿Ok? Hermano, entonces usted no cree en la restauración. Usted no cree que Dios puede restaurar a alguien que falló. Mira, una cosa es fallar y otra cosa es practicar fornicación. Son dos cosas distintas. No es igual, y aquí voy a ser bien severa con ambas partes, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 dice que da un mandamiento a los casados, que la mujer no se separe del marido, ni el marido se separe de la mujer, y que ambos cumplan con el deber conyugal para que Satanás no lo quiera. Entonces, también tuvimos un caso, recién casado Osvaldo y yo, de un hombre que, por cierto, está pastoreando. Este hombre estaba casado con una dama y la bendita mujer no quería tener intimidad con el hombre. No quería tener intimidad, se iba 2 o 3 meses donde la mamá, cada vez que venía le decía que tenía el periodo. Y aquel hombre con una necesidad, porque Dios en el principio dice que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces esta mujer se le negaba, hasta que el hombre, después de muchos años, porque no fueron 3 días, 15 días, 3 meses, mucho tiempo, con aquella mujer cerrada a tener intimidad con él, entonces, bueno, se destruye el matrimonio. Ahí ella sí se buscó a otro, ¿verdad? Ahí sí demostró que ella sí que necesitaba tener un marido, se buscó a otro, empezó a parirle a otro, y ella destruyó su marido. Entonces él tiene que quedarse eunuco para el resto de su vida, porque la mujer destruyó el matrimonio. No, Dios es un Dios que restaura cuando las dos personas quieren restauración. Entiendo que fallé, entiendo que estoy mal, entiendo que tengo que superar esto. Pero si la gente lo que quiere es destruirle la vida a los demás y el ministerio a los demás y hacer cosas abominables como esta, negársele al marido, pero sí se estaba acostando con otro. Al marido se le negaba, pero por allá sí estaba haciendo fiesta. Y así también hacen hombres. Hombres que son implacables con sus mujeres, que no entienden que la sexualidad es como comer, hermano. A nosotros nos hicieron para la sexualidad, ¿ok? Es como comer, es como beber, es como defecar, es como orinar, es como dormir, es una necesidad del cuerpo, ¿ok? Entonces hay hombres que son descuidados, pasan 8 días, 15 días, 20 días, y ellos piensan que porque la mujer está casada, bueno, ya más nada. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice, no se nieguen el uno al otro para que no los tiente Satanás. No le abran esa puerta porque el adulterio va a llegar
si se niegan el uno al otro. Entonces, tenemos que tener cuidado de no abrir estas puertas a Satanás, porque Satanás no está jugando con nadie. Y cuando él ve una puerta abierta, la va a aprovechar al máximo. La otra es, el otro causal es cuando una de las parejas invita a aquella persona con la que unió su vida a practicar orgías, inmundicia y lascivia. Es un causal de fornicación, por lo tanto es causal de divorcio. Y es impresionante porque cuántas personas son víctimas de todas estas cosas, de personas que los maltratan con todo este tipo de prácticas y la persona ahí aguantando porque supuestamente no hay divorcio. Cristo dice, mira, si estás entre estas prácticas, eres libre de divorciarte y de rehacer tu vida en un nuevo matrimonio. Eso sí, si se va a volver a casar, pídale a Dios que sea Él el que le dé la pareja con la que usted va a terminar sus días y no esté brincando de un hogar a otro. Ah, no, sí, bueno, aquí hay causal de fornicación. No, aquí también. No se trata de eso. Sea estable, porque Dios te va a bendecir con una buena pareja si ve que eres estable, si ve que realmente anhelas hacer un hogar para honrar la presencia de Dios. Ahora, vamos a seguir hablando de por qué Cristo da como salida la fornicación para divorciarse. No, si está practicando contra ti fornicación, salte de ahí, huye de ahí, haz una nueva vida. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 12 dice, 12 en adelante dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. O sea, esto que nosotros vemos, que nosotros usamos para ¿cómo será? Compartir con otras personas, convivir con otras personas, para vivir tantas emociones, para servirle al Señor. Esto que nosotros le llamamos cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, no es para la fornicación, sino para el Señor. Y Dios que levantó al Señor de los muertos, también nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, un miembro de Cristo y lo haré miembro de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen, los dos serán una sola carne. Ahora, mire, la fornicación es algo tan delicado, que Salomón, el hombre más sabio, el hombre que Jesucristo viene y da testimonio de su gloria y de todo, de lo que este hombre fue, después de varios años de estar acostándose con una mujer y con otra y con otra y con otra, 1000 mujeres, imagínese usted. Unas eran esposas y otras eran concubinas. Después de estarse acostando con tantas mujeres, ¿cuál es la condición de Salomón? Termina arrodillado ante los ídolos, ofreciendo sacrificio a los demonios por la transferencia sexual que le hicieron sus mujeres paganas. Imagínese usted si es delicado practicar fornicación. Dice que el que se une al Señor es un espíritu con él. Pero miren lo que dice el versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica
contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por alto precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire lo que dice la palabra. Huid de la fornicación. Cuando se trata de Satanás, dice, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pero cuando se trata de la fornicación, de todo ese tipo de prácticas sexuales fuera del matrimonio, dice, huye tú, porque Dios sabe, el Espíritu Santo sabe que una persona que juega con la fornicación, dice la palabra de Dios, que si una persona meterá carbones encendidos en su pecho y no se va a quemar, eso no existe. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que cuando sea fornicación nosotros tenemos que huir? Y la respuesta es la siguiente. ¿Y por qué Cristo da como causal la fornicación para uno divorciarse? Porque cuando una persona practica fornicación, él va a impartir a su pareja lo que él trajo de otro lado. Osvaldo, ayúdame aquí. Por favor, sosténme esto. Para ver si lo puedo, aquí que se vea. Vamos a ver si, ponlo aquí. Ok. Aquí tenemos un vaso con agua, ¿verdad? Esto es el matrimonio. Usted puso allí agua y no importa si son de dos envases diferentes, al unirse se convierten en uno. Eso es el matrimonio. Pero resulta que viene una persona y adultera contra su matrimonio. Va y se acuesta con una hechicera y lo trae al matrimonio. Luego va y se acuesta con un practicante de homicidio y lo mezcla al matrimonio. Luego va y se acuesta con un tramposo, ¿cómo sería? Un malapaga, una persona que hace estafa y lo trae al matrimonio. Luego va, se acuesta con otro que es idólatra, ¿verdad? Y cuando viene y se junta con este, lo trae al matrimonio. Mire lo que aconteció con aquel matrimonio. Algo que era puro. Ahora tiene una liga y yo pudiera lanzar, no sé, 15, 20 cosas más. Porque con cada persona que un ser humano se acuesta, trae de aquella persona lo que aquella persona es. Porque dejan de ser dos para ser uno. Entonces, cuando va a la casa y se acuesta con el hombre o con la mujer contra el que está practicando fornicación, lo está contaminando. Si se acostó con un hechicero, viene y le trae los demonios que le impartió el hechicero, viene y se lo pone a la mujer o al hombre que tiene en la casa. Si fue y se acostó con uno que practica, vende droga, viene y le trae eso a la casa. Y va y se acuesta con otro que trabaja, que es un corrupto, y viene y trae eso a la casa. Por eso Jesucristo dice que cuando se practica fornicación en el matrimonio, hay que desligarse. Si usted quiere, si yo le digo a usted, por favor, sáqueme de aquí el aceite que puse, sáqueme el café, sáqueme la leche, sáqueme el picante, ¿usted puede hacerlo? Ya no puede. Está todo mezclado en uno. Eso es la práctica de fornicación. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, verso 19 al 21, me fascina como lo dice la parafraseada, dice, cuando seguimos nuestras malas tendencias, caemos en fornicación, adulterio, con lo cual damos derecho legal a las actividades demoníacas. Mira lo que se trae de allá, del otro con el que se acostó o de la otra con la que se acostó a la casa, a la reunión, a la unión matrimonial. Actividades demoníacas, odio, pleito,
celos, ira, ambiciones, queja, crítica, complejo de superioridad, invariablemente caen en falsa doctrina, envidia, crímenes, borrachera, orgía, vicios, idolatría, espiritismo y muchas otras cosas, de las cuales les digo que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Se fue y se acostó con un chismoso. Aquí le va a traer esa condición a la mujer o al marido que tiene en la casa. Se fue y se acostó con un idólatra, eso lo va a traer para la casa. Se fue y se acostó con un maldiciente, eso, todo lo que recoge por allá, porque se unió con otro y fue uno con otro o con otra, y eso lo trae a la casa. Toda esa contaminación la va a traer a la unión matrimonial. Cristo dice, mira, si hay fornicación, te quitas, eres libre. Ahora, hay otra cosa, que también fue un caso que tuvimos nosotros en el Instituto Bíblico. Teníamos una alumna y de repente la mujer se desapareció, no volvió más nunca. Y ella siempre me contaba que el hombre era promiscuo, se acostaba con todo el que podía, hombres y mujeres. Un día la mujer se nos desaparece, la vi como a los 6 meses, y cuando la veo, resulta ser que la mujer me dice, no, tuve a la final que divorciarme. Sí, hija, ¿y por qué te divorciaste? Tanto decirte que lo hiciera, pero ¿por qué tomaste la decisión? Bueno, este señor tuvo intimidad con una dama o con un caballero, no sé, trajo unos parásitos en su miembro, tuve intimidad con él y esos parásitos se alojaron en mi útero y en mis ovarios. Se reprodujeron allí y me tuvieron que extirpar todo. Va a esperar a que le traigan una enfermedad mortal para deshacerse. Hay que ser prudente. Entonces, ojo, óigase bien, hay confusión entre el adulterio y la blasfema contra el Espíritu Santo. Dios al adúltero que se arrepiente lo perdona. Hermano, ¿usted está segura de eso? Sí, estoy segura porque lo dice la Biblia. Me quedan 3 minutos, vamos a decir en 3 minutos lo digo. En el libro de Juan, capítulo 4, dice que Jesús necesitaba o le era necesario pasar por Samaria, más o menos como para qué. Si en el camino, en la recta por donde él iba, no tenía que dar ese vueltón para llegar a donde iba. Ah, porque allí había una mujer, la mujer samaritana. Y resulta ser que comienza la mujer, se sienta junto al pozo de Jacob y la mujer comienza a hablar con él, le dice, ¿me puedes dar de beber? ¿Y cómo te voy a dar agua de beber? Tú eres judío, yo soy samaritana, no tenemos nada que ver uno contra el otro. Y él le dice, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y él le dice, pero bueno, me estás pidiendo agua y ¿cómo me vas a dar agua viva a mí? Bueno, yo te voy a dar una que va a saltar para vida eterna. Bueno, dame pues entonces de esa agua. Y él le dice, bueno, anda y busca a tu marido. Y él le dice, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido. Y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Quién era una mujer? Una mujer adúltera. Pero él está ofreciendo el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo? El perdón de los pecados, la salvación. Y él está diciendo, si tú supieras con quién estás hablando con tu Salvador en persona, con el que te puede perdonar todos esos 5 adulterios que has cometido. Hermana, pero esa era una que no era del pueblo de Dios. Bueno, entonces vamos a buscar una que sí era del pueblo de Dios. En el libro de Juan, capítulo 8, 1 al 11, nos encontramos con el pasaje de la mujer que es sorprendida en adulterio, que esta sí era judía, era del pueblo de Dios. ¿Y cómo sé yo que era judía? Ah, porque los fariseos le dicen a Jesús, mira, la ley nos manda que cuando sorprendamos a una mujer en adulterio, la apedreemos. A esta tenemos que apedrearla porque es del pueblo y la conseguimos en pleno acto. Y dice que Jesús comenzó a escribir en tierra. Luego, como ellos insistieron, él le dijo, bueno, mire, el que esté libre de pecado, el que no haya pecado, que le tire la primera piedra. Todos se fueron acusados por su conciencia. Y cuando todos se van, Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ay, Señor, todos se fueron. ¿Ninguno te condenó? No, ninguno. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y yo le digo algo.
Si Jesucristo, el Salvador en persona, no condenó a una del pueblo que tenía que ser apedreada según la ley, ¿por qué tú y yo tenemos que hacerlo? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para condenar a alguien. Por eso es que la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que a los fornicarios y a los adúlteros será Dios quien nos va a juzgar. Porque Él es el único que tiene la capacidad de discernir. Ah, mira, tú incurriste en esto, ¿verdad? Te fuiste forzado a hacer eso. ¿Me entiendes? Sí, ciertamente, por esto, por aquello. Él es el que sabe cómo va a medir esa situación. Ahora, usted me dirá, sí, pero eso era porque ella era judía, pero ahora nosotros somos hijos de Dios, lavados en la sangre del Cordero. Y no, si pecamos de esa manera, Dios no nos va a perdonar. Bueno, lo van a borrar del libro de la vida. Bueno, yo no dudo de que el Dios borre del libro de la vida, pero si la persona se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Mire lo que dice el libro de Lucas 15, 11 al 32. Y con esto vamos cerrando la idea. Todos conocen el pasaje del hijo pródigo, ¿verdad? Repite conmigo, Waldo. El hijo pródigo. Quiere decir que era hijo. Ya no tiene nada que ver ni con uno de afuera, que no es del pueblo, ni siquiera con uno del pueblo. Cristo viene y enseña acerca de los hijos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora se dirige Jesucristo en una enseñanza a los hijos que fallan o a los hijos que fallamos, ¿verdad? Comienza Jesucristo, como Él conoce la condición de cada uno y cómo los fariseos atacan a los que cayeron, ¿verdad? En lugar de ayudarlos y socorrerlos, los apedrean y los destruyen. Entonces Cristo da esta parábola y dice lo siguiente, que un joven le dice al papá, dame mi herencia, no quiero saber nada de estar en casa ni nada por el estilo. Dice que el padre le dio todos los bienes. Y dice que se fue a otro país a vivir perdidamente. Hermana, pero perdidamente no significa necesariamente que la haya adulterado. Ah, pues vamos a preguntarle al hermano mayor cuando él regresa, ¿cuál es su actitud y cuál es su enojo de que el padre reciba al hermano? Él le dice, mira, ¿cómo es posible que tú le estés haciendo una fiesta a este vagabundo, a tu hijo? No le dice a mi hermano, a tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. Quiere decir que el tipo fornicó, adulteró, hizo todo lo que quiso hasta que termina en una porqueriza. Porque eso es lo que hace la fornicación. Hace que la persona pierda el juicio, hace que la persona pierda la sabiduría, hace que la persona, en uno de los talleres que yo doy acerca de cómo vencer la iniquidad, dice que los que practican lascivia e inmundicia se le entrega una mente reprobada, tienen un corazón necio, un corazón entenebrecido, un entendimiento entenebrecido, o sea, una persona hundida hasta más no poder en el pecado. Pero resulta ser que este hombre se va y hace todo lo malo, pero mientras él estaba perdido, el padre estaba preparando el regreso de su hijo. Mandó a hacer una vestidura nueva con el sastre para este hijo, mandó a hacer un anillo y mandó a preparar un becerro para cuando él regresara. Pero todas las tardes salía a esperar al hijo. Y dice que cuando lo ve venir, sale corriendo al encuentro del que venía cargado de pecado, del que venía hediondo a porqueriza, se echó sobre su cuello, fue movido a misericordia y lo besó. Y el hijo le dice, mira, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y de verdad ninguno de nosotros es digno de ser llamado su hijo, porque todos hemos pecado contra Dios.
Uno con fornicación, otro con adulterio, otro con borrachera, otro con droga, otro maldiciente, otro que aborrece a su hermano. Todos de una manera o de otra estamos parados en la misma esquina. Pero el Padre lo recibe y lo manda a bañar. El Padre, movido a misericordia, lo manda a bañar. Pero mire todo lo que le da el Padre cuando regresa. No solo le bastó con recibirlo en la casa, porque a lo mejor le dice, bueno, te recibo, pero ya sabes que la herencia la gastaste, y aquí no hay nada para ti. Te vas a quedar y bueno, sí, vas a seguir siendo mío, pero aquí no hay nada para ti. No, mira lo que le da. Le da un anillo que simboliza realeza y filiación. Simboliza restitución, a volver al mismo puesto que tenía antes de irse a practicar todo lo malo. ¿Y cómo lo sé yo? Porque en Santiago 2.2 habla que los anillos son una señal de posición económica. Y cuando Job es restaurado, dice que después de que él hubo orado por sus amigos, cada uno le dio un anillo y le dio oro y le dio plata como señal de que iba a ser restituido de su condición, aunque él lo andaba adulterando por ahí. Ok, lo otro que le manda a poner es una vestidura nueva, como señal de que nuevamente estás restituido a la familia y tienes derecho a todo. Pero le manda a poner calzado en sus pies, y el calzado es señal de dignidad y libertad, porque en los tiempos antiguos los esclavos andaban descalzos y solo los hijos tenían derecho a calzado. Así que no solo esto, sino que manda a hacer una fiesta y manda a matar el becerro gordo en celebración de la restitución de este hombre. ¿Por qué no nos gozamos de cada uno de los restaurados, de que no van a ir al infierno? ¿Por qué no nos gozamos de cada hogar que Dios restituye? Porque Dios es un Dios de restauración para los que fallan. Ah, no. Ahí va la sentencia, ahí va la condena, ahí va el juicio. Mire, perdón es perdón. En el tiempo antiguo, cuando Dios perdonaba, echaba los pecados a lo profundo del mar. Ahora cierro con este versículo. Primera de Juan 1, 6, 7 dice que si decimos que andamos en luz, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad si no tenemos comunión con Él. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Repite conmigo, Waldo. De todo pecado. De todo pecado. Nos limpia, de todo pecado. De todo pecado. Nos limpia, de todo pecado. De todo pecado. Incluyendo todo lo que tiene que ver con el término fornicación. Los bendigo. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. En esta hora te damos gracias por este tema y creemos fielmente que esto va a visitar los hogares de la vida de los que ha destruido Satanás, para que tengan restauración y restitución. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Los bendecimos. Hasta el próximo domingo.